de algo que consideramos muy valioso, muy importante y que vale la pena recuperar, ¿no? Muchos de los que estamos acá reivindicamos allá la Revolución Rusa de 1917 como el hecho más importante del siglo pasado y una de las más cosas que me parece que hay que valorar que produjo la Revolución Rusa, un desarrollo muy importante, muy diverso. Manzafé, como Manzafé Rosario, no es un detalle que esta presentación sea... Obviamente, como todos ustedes saben, de las propias derivas que el proceso revolucionario ruso iba desde los propios partidos, etcétera, etcétera, memorias de militantes, de dirigentes, algunas con mucho trabajo, con mucha seriedad. Bueno, voy a nombrarlos por solo nombrar una, la obra de Ernesto González, por ejemplo. Y en las últimas décadas también, las primeras... Porque uno no quiere caer tampoco en describir cada capítulo, cada tema, etcétera. Pero bueno, se me ocurrió empezar, por lo menos de mi parte, contando algunas cosas que no están en el libro y otras que sí, que es qué nos motivó, qué nos llevó, más allá del interés académico que está muy presente y más allá de nuestras propias tradiciones, experiencias, vínculos y demás. A nosotros, en primer lugar, como disparador, nos alentaba, en primer lugar, una caracterización de tipo académica, historiográfica también, que es el balance sobre la producción alrededor de las distintas corrientes y de las distintas tradiciones del campo de las izquierdas. Empezaron, como dijo Juan Pablo, sobre el movimiento obrero, sobre otros actores sociales y sobre la realidad en general social desde hace más de un siglo. En ese sentido, al calor de la conformación del Estado Nacional, la expansión capitalista, acentuada división de la sociedad de clases, etc., nosotros vimos cómo las izquierdas fueron anidando, construyendo, etc., sobre todo en el movimiento obrero y en la conflictividad laboral, en la actividad sindical, etc. En la primera mitad del siglo XX hay 4 expresiones, 4 corrientes que fueron alternativas diferenciadas y más o menos... Los debates atraviesan, dentro de lo que es la historia política, pero también en clave de entender los contextos, los debates están presentes, más o menos directamente en el libro, debates que atraviesan a todas las izquierdas, a toda la política, y de la cual el trotskismo tampoco es la excepción, y que se ve atravesado y absolutamente determinado, diría, por todos estos debates. La lucha armada, el peronismo, qué hacer ante un periodo extremadamente represivo, o viceversa, qué hacer ante un periodo en el que se encuentra la posibilidad de una apertura legal o de una participación electoral. Y tratar de equilibrar distintas corrientes al mismo tiempo con distintas figuras. Entonces tratamos de hacer justeza, dentro de un equilibrio que no siempre es del todo simétrico, a la preponderancia que tuvieron las distintas identidades. Hay una importante cantidad de capítulos que en distinto momento describen determinadas experiencias de lo que se conoce como el morenismo, en sus distintas expresiones. No descuidamos una corriente que tuvo su importancia muy fuerte y que prácticamente no tiene estudios, ni académicos ni militantes, diría, que es el posadismo. La trayectoria iniciada en su momento con Política Obrera y luego con el Partido Obrero, y experiencias de índole más contemporáneas como las que narramos a partir, por ejemplo, de la experiencia de Sanón. Alternando esto con trayectorias más individuales o con iniciativas de tipo más intelectual, cultural, que no dejaban de ser iniciativas o predicas también militantes. Hay un capítulo dedicado pura y exclusivamente a la figura de Liborio Justo, por ejemplo. Hay un capítulo, no exclusivamente, pero en el cual el eje es la figura de Milciades Peña, tanto como militante como intelectual, como teórico. Y todo esto también atravesado, y de mi parte cierro con esto para no extenderlo y darle la palabra a Hernán, que puede también profundizar un poco de esto, por ciertas ideas, nociones, programas, etcétera, que más allá de los matices, de las oscilaciones o de las diferencias, a nosotros nos permitió pensar, conceptualmente hablando, si ya no es posible hablar de una identidad política, una identidad militante, una cultura militante particular de la historia argentina del siglo XX y del siglo XXI, que más allá de sus oscilaciones, virajes, etcétera, y más allá de los vaivenes en términos de la coyuntura política, todavía se mantiene en pie como una alternativa.
yo cierro acá y le doy la palabra. Bueno, le vamos a dar la palabra a Hernán Camarero, profesor de la UBA, investigador del CONICET, director también del CETI y de la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación que gentilmente, fraternalmente nos hicieron los compañeros, la compañera Daniela y Juan Pablo, ya hace un tiempo, y buscamos ahí, le buscamos la vuelta para poder estar aquí, y bueno, se dio en ocasión de las jornadas Interescuela de Historia, y nos pareció, la verdad, un lugar fantástico hacer la presentación que les comentamos, es la primera del libro, si tienen el privilegio, o la primicia, que sea la última. Y vamos a empezar ahora con presentaciones. Tenemos ahí una gira. Y bueno, agradecerles a ustedes la presencia entonces acá. La verdad que es un lugar ideal hacer la presentación de este libro, un libro sobre la historia del trotskismo en Argentina en un sindicato, ¿no? Parece como el lugar ideal. Y además un sindicato combativo, un sindicato que lucha, un sindicato que está luchando ahora. Inclusive tuvimos ahí estar atentos a la fecha porque el jueves pasado gaseados, apaleados por la policía, luchando ahí al frente del sindicato, y en el medio de la lucha, qué buena combinación, en el medio de la lucha hacemos la presentación, ¿no? Entonces, bueno, me parece un contexto muy bueno para poder presentar este libro. Bueno, el libro, ya un montón de cuestiones las señaló Martín. Yo diría primero que quiero recuperar esta idea que él la planteó de varios modos, que es, yo creo que esta es una historia como la que pretendimos hacer, bueno, se volcó en este libro, creemos que era una historia necesaria, no un proyecto necesario. La historiografía sobre las izquierdas en la Argentina han realizado un progreso muy notable en los últimos años, en las décadas. Se ha trabajado mucho sobre las distintas culturas políticas, sobre el comunismo, es impresionante la producción sobre el comunismo, sobre el socialismo, sobre el anarquismo, sobre el sindicalismo revolucionario. Y si bien se han multiplicado en los últimos años algunas indagaciones sobre el trotskismo, todavía permanecían como, digamos, relatos muy acotados, ¿no? muy cercados en un periodo, en una problemática. Claro que contábamos con historias globales, pero precisamente las que evocó Martín eran historias globales hechas de una perspectiva muy partidista, ¿sí? Y yo creo que tuvieron mucho valor, y yo las reivindico, además porque fui parte de esas historias, y no me arrepiento lo más mínimo. Fuimos partes acá con el camarada Alejandro. De modo que fue, yo creo que un momento necesario, en un contexto distinto, pero que hoy el clima es diferente, el contexto es diferente, se han acumulado una cantidad, ha aparecido incluso una nueva generación de compañeros y de compañeras que están estudiando el trotskismo. Martín mismo es expresión de eso, pero mejor que ha producido esta nueva generación sobre estudios sobre el trotskismo, y nos parecía que entonces era el momento oportuno de hacer este libro. No va a ser un libro definitivo, pero va a establecer un piso de debate, ¿no?, acerca de cómo hay que abordar la historia del trotskismo en el sentido de no hacer una historia superficial, apologética, meramente reivindicatoria. Una historia que apunte solo al balance de se hizo esto, se debió haber hecho tal cosa. Atención, estoy a favor de la lucha política y de hacer balance, de modo que ese material también es necesario. Pero se hacía necesario un libro de historia lo más integral posible que abordara la experiencia de conjunto, ya la larga historia del trotskismo, que ha dejado una huella, y eso deben hoy admitirlo los que están identificados con otras corrientes, ¿no?, estalinistas, socialdemócratas, etc. El trotskismo ya es parte de la historia argentina. Es parte de la historia argentina. Hoy no puede hacerse una historia política, una historia social, una historia cultural, una historia intelectual, una historia del movimiento obrero sin
contemplar el aporte, la intervención, la comprensión que aportó el trotskismo en Argentina. Entonces, nos parecía que una obra semejante hacía falta. Y bueno, entonces con Martín dijimos, vamos a hacer este libro, no lo podemos hacer solos. Tenemos que convocar a la mayor cantidad de compañeras y compañeros posibles, los que están trabajando, los que están investigando distintos aspectos. Y bueno, lo hicimos con ese sentido y lo encaramos con el sentido más plural posible, ¿no? Es decir, convocando a muchos, hubo algunos compañeros y compañeras que no tuvieron la disponibilidad, pero si ustedes revisan el índice, advertirán la enorme heterogeneidad, ¿no? en la prosa, la procedencia de los que produjeron, los que escribieron. Fuimos muy cuidadosos en ese sentido, contemplando mantener equilibrios, ¿no? Equilibrios de miradas, de perspectivas, para ofrecer una obra lo más plural. Yo diría, es un estudio coral, ¿no? Del trotskismo. Bueno, quiero recalcar que precisamente aquí se encuentran, creo que lo mencionó Martín, presentes otros 3 de los autores, ¿no? El compañero Javier Díaz, el compañero Leandro Molinaro y el compañero Alejandro Giménez. Bueno, ¿cómo encarar entonces una historia? Ya el primer paso resuelto, abrir, ¿no? A la convocatoria, convocar a muchos compañeros, historiadores, para producir un libro que, como decía, que no bajara línea, que no dijera esto es lo que debe haber hecho el trotskismo, esta debe ser la línea correcta, sino aportar una reconstrucción lo más profunda posible, apuntando a la objetividad, que por supuesto es un objetivo general incumplible, pero que sean trabajos lo más rigurosos posibles, atentos a un laburo de archivo, ¿no? Es decir, que se reflejara el trabajo, el cotejo con la fuente, que cada afirmación estuviera respaldada en una compulsa con las fuentes, con los periódicos, con los volantes, con los documentos internos, materiales públicos, el resultado de entrevistas, de mucha historia oral detrás de muchos de los trabajos. Es decir, que se ofrecieran trabajos verdaderamente historiográficos, ¿no? Ese tenía que ser el... Y el otro punto, creo que queríamos lograr con el libro, y yo creo que lo conseguimos en buena medida, apuntando a esa idea de una obra integral, global, tomar todos los aspectos que están en juego. Eso implicaba no hacer una historia meramente política, ¿no? Recién decía, término de historia, una mera historia institucional, ¿no? Una reconstrucción, que en el caso del trotskismo, vamos a reconocerlo, esa es la diferencia con hacer una historia del Partido Comunista, sobre todo con el Partido Socialista, más o menos, se ha dividido mucho. Hacer una historia del trotskismo como una historia meramente solamente política hubiera sido una sopa de letras, ¿no? Desde el año 30 hubiera sido una reconstrucción de, ¿no? Porque es algo que efectivamente afectó fuertemente al trotskismo, ya desde los inicios. Entonces, había que aportar una sólida historia política, no solo reconstrucción del actor o de los actores, ¿no? De pequeños grupos, de personalidades, cómo intervinieron, sino también cómo eso se puede comprender contemplando el campo, una historia del campo político. Es decir, es una historia fuertemente, la conferencia es una historia contextual, no están los actores volando en el aire, sino que están insertos en una relación de fuerzas, en un campo político, cotejando, a veces confrontando con otras corrientes de izquierda, confrontando con el peronismo, confrontando con la derecha, con el Estado represivo, etc. Entonces es una historia política, pero también claramente es una historia social, ¿no? Apuntamos a cómo el trotskismo se vinculó con el movimiento social, sobre todo con el actor preponderante, el actor por naturaleza que el trotskismo quiere, al cual se quiere dirigir, al cual quiere organizar, al cual quiere dirigir, que es la clase trabajadora, la clase obrera, el movimiento obrero. Entonces, en muchos de los capítulos está presente esto, ¿no? Cómo intervino el trotskismo en el movimiento obrero, cómo ayudó a procesos de reorganización, por fuera de la burocracia, en distintos conflictos con la patronal, ¿no? Es decir, esa historia está muy presente, pero también buscamos, eso después se podrá hacer el balance si mejor o peor, con otros actores sociales, ¿no? Como el estudiantado, el movimiento de mujeres, y hay otros capítulos pendientes, ¿no? Ya, con ganas de hacer un tomo 2, pero digo, la vocación esta de recuperar también la globalidad en el sentido de los actores sociales a los cuales nos parece que una historia del trotskismo también puede aportar.
decimos una historia política, decimos una historia social y también una historia intelectual y cultural, que aquí tiene mucha presencia, ¿sí? Tiene presencia en varios capítulos. Yo creo que la mayor parte de los grandes intelectuales que dio el trotskismo en el siglo XX están presentes de un modo u otro. Están presentes por las elaboraciones que produjeron. Pongamos el caso que mencionó Martín, de Milcíades Peña, uno de los grandes historiadores de la Argentina que perteneció y se formó. En ese sentido, por supuesto, no vamos a dejar de decir lo que es bastante obvio. Este libro confronta con otras interpretaciones de la historia del trotskismo que han abordado, por ejemplo, el aporte de los intelectuales y el vínculo entre intelectual y partido. En este libro se ofrece una historia distinta acerca de Milcíades Peña y su vínculo con el trotskismo, distinta a la que ofrecen otros autores, ¿sí? Por ejemplo, Horacio Tarcus. Es una historia diferente. Entonces, está el capítulo Milcíades Peña, como también está Liborio Justo, que también hizo una obra intelectual importante en los inicios del movimiento. Como está Silvio Frondizi, que tuvo una relación, si se quiere, no tan orgánica, pero una relación más bien indirecta, pero que también fue uno de los grandes intelectuales marxistas de Argentina, imposible de comprender sin esa relación más bien tirante, tensionante, por momentos más cercana, por momentos más lejana, con el trotskismo. Entonces, hay aquí una historia de los intelectuales, y yo diría también una historia del campo intelectual, es decir, cómo el trotskismo se intervino en ese terreno, debatiendo una serie de ideas muy importantes. Hacer la historia del trotskismo, por ejemplo, es hacer los debates acerca de la caracterización de la estructura agraria en la Argentina. En el trotskismo se procesaron las discusiones más fértiles y trascendentes de los años 30 y 40 acerca de la caracterización de la burguesía, de la clase dominante. ¿Sí? Si había, como postulaban la mayor parte de los intelectuales vinculados al estalinismo o al nacionalpopulismo de izquierda, había una contradicción antitética entre burguesía industrial y burguesía agraria. Toda la discusión en torno a la cuestión de la liberación nacional. Todo el problema las discusiones acerca del carácter de la revolución en la Argentina. ¿Sí? Estudiar el trotskismo es estudiar otra perspectiva, otra visión. ¿Sí? La visión dominante ha sido más bien una visión, o un partido, durante las primeras décadas de la historia de la izquierda, el más poderoso, el Partido Socialista, que no era revolucionario, y un partido, el Partido Comunista, que propugnaba un tipo de revolución por etapas, y priorizaba, por supuesto, la famosa revolución democrática, agraria, antiimperialista. El trotskismo surge debatiendo con esa concepción y forjando otro tipo, ¿no?, de concepto de revolución que tiene que ver con la teoría programa de la revolución permanente y, por supuesto, con el programa de transición, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos lleva a que los debates programáticos, la cuestión programática también está muy presente en el libro, y eso nos obligó a dialogar con ciertas discusiones en el campo de la historia, como decía, de la historia intelectual y también de la historia cultural. Porque el trotskismo, algo de esto lo mencionaba Martín, ahí tuvimos como muchos intercambios acerca de cómo definirlo. Forma parte de la historia de las izquierdas, pero de la historia de la izquierda argentina, pero en buena medida es una subcultura o una cultura propia, una cultura que tiene ciertos rasgos que son muy arquetípicos, ¿sí? Construidos en torno a una identidad y a una tradición, ¿no? Apelar a una tradición con un panteón distinto, ¿no?, con referencias distintas a las otras culturas de izquierda, que entonces la constituye en un elemento bastante singular, ¿no?, y por lo tanto muy interesante de estudiar. Ahora, ¿estudiarla cómo? Nosotros buscamos con este libro justamente que ahora el trotskismo aparezca no como un actor de minusvalía, sino como un objeto que esté a la altura de las discusiones que hoy hay en la historia de la izquierda acerca del socialismo, del comunismo y del anarquismo. Y entonces tratamos de volcar en el libro, en los capítulos, justamente toda la pericia que venimos alcanzando como historiadores en el estudio de la izquierda. Así como hay tantos estudios sobre el comunismo, el socialismo, en su relación con el sistema político, el vínculo con el movimiento social, en los intelectuales, quisimos hacer lo mismo para el trotskismo, para ponerlo en sintonía con ese avance historiográfico. Y ahí tenemos que decir, por supuesto, en buena medida este libro no se explica sin el proyecto, todo un proyecto de carácter historiográfico, teórico, cultural, intelectual que venimos desenvolviendo hace muchos años en el CETI. Es decir,
este libro, si bien sale porque le interesó a una editorial comercial, respetable, que publica libros muy importantes, como es la editorial Prometeo, quisimos publicarlo en la editorial Prometeo, y no en la colección nuestra que editamos como SETI, la colección Archivos, pero este es un producto, yo diría, genuinamente SETI, ¿no? Porque expresa esa otra perspectiva de historia de la izquierda que como proyecto venimos desenvolviendo desde hace muchos años, ¿sí? Desde la revista Archivos, desde nuestra propia colección, desde las actividades que realizamos en el SETI. Entonces, es también una especie de, decir, de aviso, ¿no? Esto es lo que se puede hacer acerca de la historia del trotskismo, esto es lo que logramos, ¿no? Este es el piso a partir del cual me parece que se tienen que hacer las discusiones acerca del aporte que significó el trotskismo en la historia argentina. Bueno, es una reconstrucción, obviamente, ya casi, el trotskismo es una corriente casi centenaria, ¿no? En Argentina. Surgió decía Martín antes, hacia fines de los años 20, estamos por poco tiempo, ¿no? Llegar a los 100 años de trayectoria de esta corriente. Vamos a decirlo rápidamente. Podríamos hablar, en un momento lo barajamos el título del libro, sino hablar en plural. ¿Por qué el trotskismo? Por ahí podríamos haberlo publicado con el título Los trotskismos. Atentos a la diversidad de expresiones que tuvo el trotskismo. Eso era para nosotros fundamental. Queríamos hacer un libro no sectario, no sesgado, es decir, que mostrara toda la riqueza, la complejidad, atención, como factor positivo, pero como factor también negativo que tuvo el trotskismo, su excesivo fraccionamiento, ¿no? Su disgregación. Bueno, eso había que mostrarlo. Entonces, no hay una corriente aquí claramente preponderante, ¿sí? Tratamos, bueno, eso ya ahí tuvimos que lidiar con lo que conseguimos, ¿no? Con la interacción con los autores, con las propias dilemas del campo. Pero como decía Martín, quisimos que esté muy presente, por supuesto, la corriente morenista, es decir, la corriente articulada a partir de Nahuel Moreno en los años 43, 44, pero que tuvieron lugar, buscamos y conseguimos, y creo que sorteamos el desafío de que, por ejemplo, la corriente posadista, que hoy es un nombre que nos evoca una corriente muy, muy lejana, pero que fue muy fuerte desde los años 40 y sobre todo en los años 50 y 60 en el movimiento obrero, tuviera expresión en el libro, ¿no? Y tiene al menos en 2 capítulos, hay un capítulo entero dedicado al posadismo y su intervención en el movimiento obrero, y hay otro capítulo de Nerissa Rojo que analiza las posiciones ante el fenómeno peronista, en donde también se plantea la historia del posadismo. Quisimos que, por supuesto, la corriente que surge en sus primeros embriones en el Mir Praxis de Silvio Frondizi, que del año 64, en torno al pequeño grupo de Altamira Forma Política Obrera, estuviera presente con un capítulo y también se expresara en otros capítulos, ¿no? Y mostrara también esa otra variante tan relevante del trotskismo de los años 60. Bueno, eso creo que, por supuesto, se puede haber hecho de otro modo, podemos haber conseguido más capítulos, el libro es muy voluminoso, pero, digamos, está alcanzado en términos gruesos. Es objetivo que pudimos cumplir y nos interesó cortar hacia el año 2001. ¿Sí? Es decir, no vamos a mentir respecto a lo que ofrecemos. Es una historia de una corriente centenaria de la cual nosotros ofrecemos una reconstrucción en sus primeras 7 décadas. El libro cierra hacia el 2001. Nos parece que el proceso del 2001 en adelante, tan relevante el que estamos viviendo, sobre el cual ya hay producción importante, ¿no? Sobre la historia del trotskismo, sin embargo, nos parecía que teníamos que dejar más el paso del tiempo para verlo con mayor objetividad, con mayor perspectiva, y entonces eso quizá podrá expresarse en un volumen más adelante, pero nos parecía que el ciclo, digamos, 28-29, que es cuando inicia el libro, y que cierra hacia el 2001, ¿no? hacia la rebelión popular del 2001 y los modos como el trotskismo intervino, y sobre todo a partir del fenómeno de las fábricas, ¿no? Las fábricas que cerraban, las fábricas, la experiencia sobre todo, centrado en el estudio de Fernando sobre Sanol, bueno, cubría en buena medida 70 años interesantes, vamos a decir. Y bueno, estos son los trazos gruesos de la producción. Como decía, un libro que tiene, lo que decía Martín antes, tiene 15 capítulos, somos 13 los autores.
El libro se estructura, si ustedes ven el índice y lo explicitamos en la introducción, hablamos de 5 grandes fases, ¿no? 5 grandes periodos. El primero, que es digamos, el de los orígenes, ¿no? El que se inicia a fines de los años 20 y llega hasta el peronismo. Es un periodo que trabajamos bastante en el libro. Hay 3 o 4, 3 capítulos específicamente detenidos, pero hay 2 más por lo menos que también refieren a ese ciclo, el ciclo fundador, digamos. Luego el ciclo peronista, ¿no? Del 45 al 55, ese fue un gran desafío, ¿no? que el trotskismo, toda la izquierda, debió afrontar, y entonces creo que está bien contemplado, es decir, los análisis que hubo sobre el peronismo en distintas corrientes, y también en la intervención, no solo la caracterización, sino también intervenir, ¿no? Intervenir contra una marea, contra un viento muy, ¿no? Que venía muy de frente. Entonces, bueno, la década peronista. Y luego lo que se abre con el derrocamiento del peronismo, en el 55, los años, los fines de los 50 y los 60-70, ¿no? Que ya nos delimita un momento donde el trotskismo pega otro salto, aparecen otras organizaciones y otras discusiones, ¿no? Toda la discusión con la llamada, hay un debate ahí muy interesante, objetivamente, en el cual está Martín hace un tiempo, con lo que se ha llamado muchas veces nueva izquierda, que tiene para decir el trotskismo de eso. Y bueno, luego, por supuesto, el periodo que se abre a partir del 73-74, ¿no? Que es un periodo sumamente represivo, donde el trotskismo obviamente entregó en sangre, ¿no? Un compromiso con la intervención, el movimiento social, el movimiento obrero, una represión que no empezó con la dictadura, que empezó con la AAA, que hay allí, no dijimos nada, Martín, el libro tiene cerca de 100 fotos, ¿sí? Tratamos de ser lo más representativos y útiles, ¿no? Con epígrafes. Bueno, hay una foto, precisamente me acordé de eso, hay fotos por ejemplo, la voladura de los locales, digo, para no naturalizar lo que expresa la foto, ¿no? Por ejemplo, al PST le volaron todos los locales en el país, ¿no? Hasta que lo cerró. Entonces, ver la foto de los locales volados, ¿no? Por los fachos de la AAA habla de ese ciclo, ¿no? Tan adverso y las masacres, ¿no? Que empezaron a producir desde el año 74, 75. Y bueno, y por supuesto todo el salto que implicó la dictadura, ¿no? Y cómo debieron acomodarse las dos grandes organizaciones del trotskismo, el PST y el PO, en los años tan oscuros de la dictadura. Y bueno, la quinta etapa se abre obviamente con la caída de la dictadura, el fin de la dictadura, la restauración de la democracia burguesa, y cómo eso significó otro desafío, ¿no? Para el trotskismo, de adaptarse a un clima muy distinto, ¿no? Un desafío que podemos hablar en el presente, ¿no? Cómo dar respuesta a una serie de mecanismos de integración, de práctica legislativa, parlamentaria, de formas, ¿no? De articular la lucha legal con la lucha extrainstitucional. Bueno, son debates más del presente, y bueno, eso delimita entonces una quinta etapa del libro. Bueno, me parece, ya señalé los aspectos más importantes. En un momento de la introducción decimos, bueno, pensar al trotskismo o a los trotskismos como una cultura, como una identidad, como una tradición, ¿qué rasgos, no? Y ahí hicimos un listado medio de apuro. Bueno, ¿qué rasgos son arquetípicos? Es una cultura con una impronta obrerista muy fuerte, ¿sí? Que es toda una definición en la Argentina. Es un obrerismo no populista, ¿no? Entonces, un obrerismo no populista que antagonizó con el peronismo, ¿no? Sobre todo con lo que tiene el peronismo como fenómeno de conciliación de clases, y el peronismo como entronizador de la burocracia sindical, y eso es mucho para el trotskismo. Entonces, bueno, ahí hay un rasgo fuerte. Quizá esa es una pista para explicar, porque el libro busca también un estudio más contextual, no vamos a decir transnacional, no vamos a mandar la parte porque la comparación se limita a algunos países cercanos a América Latina. Pero ¿por qué fue tan fuerte en la Argentina y no fue tan fuerte en otros países donde la izquierda fue fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que la Argentina tuviera esta experiencia de un desarrollo del trotskismo tan relevante, y eso claramente no se produce, no se expresa en otros países? Bueno, ahí hay un rasgo, ¿no? Un primer elemento que hay que atender, que es un país muy obrero, es una cultura obrerista, ¿no? Es un país donde puede dialogar con esa configuración social, donde la clase obrera tiene un peso objetivo muy notable. Entonces,
el discurso trotskista no navega fuera de la realidad. Está vinculado muy estrechamente a esa realidad objetiva. Entonces, en donde además el trotskismo nace discutiendo con el estalinismo en torno al tema de la burocratización. En un país muy obrero, pero donde además se dio un fenómeno de burocratización del movimiento obrero muy fuerte, eso también explica, ¿no? Esa prédica antiburocrática del trotskismo también lo hace muy permeable, ¿no? a la realidad argentina. Y luego yo diría, un país en donde, ¿por qué no?, también tiene un desarrollo del sistema universitario, una cantidad de estudiantes, un sistema cultural, educativo muy fuerte, que también es, digamos, favorece el desarrollo de una corriente que hace del debate político, del debate teórico, intelectual, toda una definición. Entonces, bueno, para ahí tenemos algunas pistas. El último punto que quiero señalar es que es una historia del trotskismo en la Argentina, pero, como no puede ser de otro modo, en parte tiene que hacer una historia, no sé si lo logramos en todos, hay huecos, una historia de la Cuarta Internacional, que es una palabra, pero en realidad es un cuerpo de muchas cabezas. El trotskismo argentino se dividió, la Cuarta Internacional se dividió más aún. Entonces, bueno, hay distintas organizaciones que se reivindican de esa nominación. Bueno, buscamos acompañar el análisis local con ese análisis internacional, ¿no? Tratando de que no sea mecánico, cómo interactuó lo internacional, los fenómenos internacionales con los fenómenos locales. Bueno, esos son algunos de los elementos que buscamos en el libro. Espero que en la lectura surja interés y sobre todo ganas de discutirlo, ¿sí? Que es lo que más nos interesa. Bueno, muchas gracias. Decir que es de la editorial Prometeo y que está el compañero ahí vendiendo los libros, que no se vayan sin su libro, que realmente vamos a decir que es muy, muy recomendable, la verdad. Estamos leyéndolo, no es que lo terminamos, pero... Sí, vamos a abrir el debate, pero digo, están compañeros que han sido parte del libro, la verdad que si tienen ganas de contar un poquito... No, y si no tienen ganas también. La verdad que aprovecharle, agarrarse un lujo que nos estamos dando, necesito que sobre un poquito acá, pero si quieren sentarlo desde ahí, los escuchamos con sumo interés. Se acerquen acá si estamos transmitiendo en vivo. Está bien. No, primero agradecer a los compañeros y compañeras del gremio, agradecer por sobre todo a Martín y a Hernán. Con Hernán me une una trayectoria de más de 40 años y de amistad, y de trabajo, y de camaradería, y la posibilidad de participar en este trabajo. Y fundamentalmente que se da en el marco de interescuelas. Y el capítulo que ustedes tienen, un primer borrador en la interescuelas de Neuquén, en el año 1999. O sea, el primer borrador de tratar de hacer una historia en el capítulo mío sobre el PCT, apareció en una interescuela, y hoy estamos en una interescuela nuevamente, ¿no? Pero pasaron muchos años ya. Me parece que yo no tengo dudas, cuando escuchaba a Martín y a Hernán, si el trotskismo es una corriente con rasgos propios. Yo creo que sí, afirmativamente, no tengo ningún tipo de duda. Yo creo que hay rasgos del trotskismo, no solamente a nivel mundial, sino a nivel de la cultura argentina, que lo identifican y que es insoslayable que todas las otras corrientes, desde el peronismo hasta los distintos grupos de izquierda, ven y hacen una referencia al trotskismo. Y es algo que incluso se asentó fuertemente en los 70. En los 70, yo creo que ya en los 70, la caracterización, la inserción, la participación, la represión que se volcó sobre el trotskismo, como señalaba Hernán, era porque efectivamente era algo identificable, molesto y demás. Digo, pensemos solamente en las expresiones de Perón, cuando hablaba del trotskismo, de la Cuarta Internacional y demás, y hacía referencia a las organizaciones de base, a las comisiones internas, el cuerpo de delegados, ese bicho, esa enfermedad que había y que había que combatir con todo desde el aparato burocrático.
Y pensemos que desde, la AAA no fue un fenómeno aislado. Y esto, por ejemplo, yo en mi punto lo discuto mucho, al menos cuando se ve el PCT, que era un fenómeno que tenía que ver con la caracterización del propio fenómeno. Desde la orden reservada, ¿sí? De octubre, el 1 de octubre de 1973, bajo el gobierno de Lastiri, todavía en las últimas semanas del gobierno de Lastiri, hasta el final, había una preocupación consciente de terminar con esa caracterización, con ese clasismo, donde el trotskismo era parte. Y me parece que cuando decían eso, y pensemos en los muertos, tanto los muertos que tuvo el PO, Fischer, Bufano, ¿sí? Hasta los muertos que tuvo, la gran cantidad de muertos que tuvo el PCT. Entonces yo creo que ya ahí hay una identificación de una corriente donde el enemigo veía que la clase obrera le estaba disputando un lugar. Le estaba disputando por su inserción en el trabajo, en el movimiento obrero, le disputaba en el ámbito estudiantil porque una de las características que también hace el trotskismo es el internacionalismo, y el internacionalismo era discutir estos debates, no solamente llevar y explicar lo que estaba pasando en el golpe de Estado en Chile y la clara posición frente a la inviabilidad del proyecto de Allende, y discutir era discutir diciendo Perón avala a Pinochet, y bueno, y la persecución que se empieza a dar ya en el marco del operativo Cóndor, como después podemos desarrollar, y donde el trotskismo alertaba sobre esa situación, la inserción y la preocupación por establecer relaciones internacionales, como se dio hoy en el debate en torno al tema de género, el tema de la mujer, los vínculos con el SWP norteamericano. Entonces yo creo que ahí había elementos donde el trotskismo toma ese rasgo, esa particularidad, y el libro lo refleja. Y yo creo que no solamente es una necesidad historiográfica, toda historiografía es política. Y yo creo que discutir historiográficamente, hacer una base de discusión sobre el trotskismo, como hay centenares de libros sobre el maoísmo, o no menos maoísmo, sobre el estalinismo, sobre el PC, sobre el socialismo y demás, yo creo que es bienvenido. Me parece que es un trabajo que va a avanzar y sienta las bases para discusiones futuras. En ese sentido, felicitaciones a los que coordinaron y bueno, habernos invitado a ser parte de este proyecto. Nada más que eso. Es por edad. Ahí te queda en medio de los ciertos. Hola, hola. Hola, bueno, muchas gracias a todos y todas por venir. Muchas gracias a AMSAFE por invitarnos a esta presentación de un libro que para muchos de nosotros va a ser una base de discusión a futuro. Creo que este libro se va a discutir mucho en los próximos años. Agradecerle a Hernán Camarero, a Martín Magliantini, dos personas que me han formado a mí y a quienes quiero muchísimo. No significa que yo sea más joven que ellos, no estoy diciendo eso, pero me formaron. Y bueno, nada, agradecerles por haberme invitado a participar del libro, es todo un honor para mí. A mí me tocó escribir un capítulo sobre el movimiento del socialismo, el MAS. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El MAS de Luis Zamora. ¿Sí? Está muy reciente, ¿no? Y mi interés es justamente el entrecruzamiento entre este partido de izquierda y el movimiento obrero. Yo parto de la noción de que el MAS, si bien hay otros partidos más grandes en la izquierda en esa época, en los 80, el PC, el Partido Comunista, yo creo que el movimiento socialismo fue el más dinámico, ¿sí? El que más creció en ese momento. Y entonces en el capítulo mi idea era preguntarme, bueno, ¿por qué creció tanto? ¿No? Era un partido que a principios de los 80, antes era el PCT, se transforma en el MAS, un partido de cientos de cuadros, muy pocos militantes, y de repente cuando uno se para al final de la década del 80, tienen miles de integrantes, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Entonces, bueno, yo siguiéndome al AMBA, a la Área Metropolitana de Buenos Aires, analizo, bueno, cuál fue el nexo entre el MAS y el movimiento obrero, no solamente a nivel superestructural, sino también, bueno, cuál es el nexo del MAS en los lugares de trabajo, qué vínculo establece con las bases, y ahí me surgieron algunas cuestiones que para mí son interesantes y que rebotan mucho en el presente también, en la lucha del presente, están los compañeros docentes que están luchando en este momento, que creo que una de las virtudes del MAS en ese periodo que le permitió crecer fue empalmar una tradición del trotskismo y del morenismo, ¿no? El MAS pertenece a esa corriente, que tiene que ver con
impulsar la democracia directa, la democracia obrera, ¿no? Que las bases decían, era una consigna de los 80. Y eso se transformó en una noción que, por un lado, empalmó con ese orden democrático alfonsinista que surge en la década del 80, pero a la vez también sirvió como crítica a las limitaciones de esa democracia, ¿no? Todos se acuerdan cuando Alfonsín decía, con la democracia se come, se educa, bueno, y termina yéndose una hiperinflación. Bueno, ahí el MAS proponía una alternativa, ¿no? Otro tipo de democracia. Y al mismo tiempo, ese tipo de democracia le servía para diferenciarse de la burocracia sindical peronista, atado a ese verticalismo, atado a una historia de violencia, de segregación, de expulsión de militantes de los sindicatos. Bueno, eso servía. Y a una parte de la clase obrera logró interpelarla. Y también ver que también tuvo una política frentista muy amplia, ¿no? Esto lo compartió con otros partidos de izquierda, pero que también le permitió crecer mucho a nivel sindical. Bueno, también uno cuando empieza a hablar de estas cuestiones se encuentra con límites. Ese frentismo tan amplio que le permitió crecer en esa época, también decía, bueno, una vez que ganamos sindicatos, ¿cómo gestionamos eso con agrupaciones que son muy distintas? ¿No? Entonces, tenemos acá los compañeros saben, el maestrazo, donde el MAS tuvo una participación muy importante a nivel de las bases, pero a nivel dirigencial, bueno, ahí se había producido la división de CETERA, y la CETERA que encabezó el trotskismo se terminó difuminando en medio del conflicto, ¿no? Lo saben. Bueno, otro límite también tiene que ver con, bueno, esta democracia obrera que todos proponemos y que todos queremos, bueno, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Qué pasa cuando los compañeros no participan, ¿no? ¿O qué pasa cuando se decide todo en un ámbito muy pequeño? Bueno, hay otros problemas, ¿no? Y por último, para cerrar, también otra cuestión que también es muy interesante, que también trabaja otra compañera que se llama Natalia Casola, que también trabaja en MAS, es la cuestión de, bueno, del género, cómo es la militancia de las mujeres en los partidos de izquierda y el MAS en particular, ¿no? O sea, todos sabemos que, bueno, en una sociedad con una cultura machista muy fuerte, la mujer tiene menos posibilidades de militancia. Entonces, bueno, ¿qué llevó a cabo? El MAS, que tenía una propuesta que articulaba muy bien con el feminismo desde la década del 70, el modernismo Martín lo elaboraba mucho. Bueno, ¿cómo hacer para que las mujeres participen? Bueno, ahí hay también toda una cuestión crítica, tensionante. Me acuerdo de haber entrevistado a Laura Marrone, que ustedes seguramente conocen. Laura me decía, nosotros impulsábamos guarderías en la Unión de Maestros Primarios de Capital Federal para que las mujeres puedan ir a las asambleas. Bueno, y eso era muy difícil de llevar. Entonces, bueno, nada, para hacer un resumen, yo intento mostrar por qué avanzó, pero también trato de mostrar los límites y tensiones, ¿no?, que se generaron. Así que les agradezco mucho. Bueno, acá se escucha, ¿no? Estoy a la mitad del salón. Bueno, gracias por darme la palabra, no me lo esperaba. Yo sí soy más joven que los compiladores, así que de hecho, creo que soy más joven de todo el libro, ¿no? Así que bueno, puedo reivindicar eso. ¿Qué más decir? No, bueno, gracias a Zafé por organizar la presentación. Creo que, como decía, es un lugar más que pertinente para hacer la presentación de este libro. Y bueno, a los compiladores que me incluyeron en el libro y que, bueno, también efectivamente también me formaron, como muy bien dijo Lenny. Creo que, bueno, digamos, algo de lo que se dijo, ¿no? Reivindicar esto que dijeron como del piso que implica el libro. O sea, creo que de alguna forma contribuye a darle carta de ciudadanía a un tema que, si bien había cuestiones dispersas, ponencias, un artículo acá o allá, en el ámbito académico, digamos, se lo habilita o, bueno, algo que también tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Con esto que empezó hace unas décadas de darle más bola desde la disciplina histórica a la historia reciente, que antes se abordaba más desde otras disciplinas, no la cuestión tan actual o lo muy reciente. Y bueno, también esto empezó a suceder en la disciplina histórica, y bueno, y el trotskismo efectivamente, si bien tiene una larga historia, claramente tuvo una gravitación cada vez mayor, en términos generales, a lo largo de la historia argentina, si bien siempre como expresión minoritaria, y sobre todo en las últimas décadas. Entonces, bueno, también me parece que eso dio lugar a que surja y a que hayamos investigadores que lo abordamos. Y en ese sentido,
reforzaría, o no reforzaría, digamos, también agregaría, Hernán dijo algo que me pareció interesante, que es no interesante, perdón, quiero decir, dijo algo que es totalmente cierto, que es que, bueno, el libro escapa o no busca, digamos, hacer una historia apologética o este discurso de señalar, digamos, cuál fue la posición correcta en cada periodo o cuál hubiera sido, pero también yo creo que también aporta también a una mirada que esquive el otro problema o la otra tendencia a veces, que es la de, al contrario, estigmatizar o, digamos, o ningunear directamente, pero a veces van unidas, ¿no? Digamos, a la izquierda en general y al trotskismo en particular, digamos, simplemente del lado del sectarismo o del lado del error o del lado de, bueno, de que fuera, digamos, pero que también existe fuertemente en una parte de la historiografía que se ocupa de las izquierdas, como si solo se pudiera hablar, digamos, de la izquierda en términos apologéticos o en términos condenatorios. Y bueno, en ese sentido creo que es un aporte. Bueno, para decir algunas palabras, digamos, yo me ocupé en el capítulo centralmente de los orígenes de política obrera, que es una corriente que, bueno, si bien aparece en algunos otros capítulos dedicados a problemas más, digamos, generales, donde se abarcan las cuestiones de varias corrientes, también aparece en el artículo de Martín, en el artículo de Natalia. Bueno, sería así como el de Carlos, que es un artículo dedicado, digamos, centralmente a la corriente posadista, sería el capítulo dedicado centralmente a política obrera, sobre todo a cómo surge, ¿no es cierto? Y en ese sentido, aproveché, digamos, ahí meter una parte sobre Silvio Frondizi y el Mir Praxis en la década del 50, porque efectivamente de ese proceso de la crisis y de la diáspora de esa organización que había armado Silvio Frondizi, surgen varios grupos, y entre ellos el grupo que va a fundar Política Obrera. Y de paso también porque me permitió, digamos, mi objetivo fue abarcar, también porque era el objetivo del libro, ¿no? Abarcar como la mayor cantidad de expresiones posibles. Entonces, aunque Silvio Frondizi no fue una figura trotskista, digamos, bajo ningún punto de vista, ni él se autoidentificó, ni se lo puede considerar como trotskista. Alguno que otro lo ha hecho a veces desde lejos, digamos, visto desde el PC, digamos, era trotskista, como muchas otras cosas, ¿no? El plan sindical, cualquier agrupación más o menos ultraizquierdista era a veces tachada de trotskista, pero sí, como dijo Hernán, no se puede entender para nada la obra de Silvio Frondizi, sobre todo la de la década del 50, sus libros más importantes, si no es por la profunda influencia de la obra de Trotsky y de la concepción de Trotsky y de su vínculo concreto con las organizaciones trotskistas argentinas, ¿no? Sobre todo las de la década del 50, la corriente posadista, sobre todo la corriente morenista, otros grupos menores que existían en la época. Y yo, digamos, en ese sentido, traté, más que hacer, digamos, más que hablar del Mir Praxis en general o de Silvio Frondizi en general, que eso en otros trabajos, digamos, en todo caso se puede encontrar esas cuestiones, pero en el libro traté de hacer el énfasis o poner el eje en cuál fue justamente el vínculo con el trotskismo. O sea, esto que acabo de decir, que sin lo cual no se puede entender a Silvio Frondizi, es lo que traté yo de profundizar en el libro, ¿no? ¿Qué toma él de Trotsky? ¿Qué no toma él de Trotsky? ¿Cuál es la crítica que él hace? Porque él hace no solo a las organizaciones, sino también a la figura de Trotsky. Y a su vez, cuáles son las influencias, bueno, todo eso. Traté de poner el eje ahí, digamos. Y bueno, y luego de digamos, esa primera parte más relacionada con Silvio Frondizi, sí ya... bueno, también otra figura muy pequeña que es la de José Murat Lima, poco conocida, pero que también tuvo un grupo aparte, digamos, por aparte de las corrientes más importantes del trotskismo, que en términos de nombres, ¿no? Las tradiciones morenistas, posadistas, bueno, la peoísta, se puede llamar, o la PO, la que se identifica con la sigla PO. Hubo otros grupos que existieron en la historia menores que incluso que no provenían de ninguna corriente, que no era decisión de ninguno. Bueno, también estaba este grupo de José Murat Lima, que influyó en este proceso y finalmente el surgimiento de política obrera. Y bueno, en eso también yo traté de centrarme en las cuestiones, digamos, con las que explicaron, digamos, en qué esta corriente tomó de las experiencias anteriores, qué tomó del Mir Praxis de Silvio Frondizi, qué tomó de este grupo de Lima, y digamos, en qué se distinguía en términos generales de las otras corrientes, sus vínculos internacionales que también se distinguían de los alineamientos internacionales de las otras corrientes.
Así que bueno, ese fue mi aporte y bueno, gracias por... Bueno, ahora sí, tienen un rato ustedes como para... Sí, sí, bueno. ¿Quieren animarse? Preguntar, intervenir. ¿Alguien más? Arranca. Bueno, primero que nada quería pedir disculpas por haber llegado tan tarde, pero bueno, las ponencias se alargan y está complejo conseguir estacionamiento para acá cerca. Así que bueno. Me quedé con esto que dijo, perdón, ¿cómo es tu nombre? Alejandro. De que su aporte a este libro empezó por unas interescuelas de Neuquén hace un tiempo. Y nada, me parece algo fantástico que esto se dé en el marco de las interescuelas. Y nada, esto es un mundo nuevo para mí, perdón que me explaye. Pero ver tanto, bueno, no sé, ver este ámbito tan lindo de coleguismo entre historiadores me parece algo muy tallero, algo muy lindo. Y me hizo pensar con este libro que habla sobre el trotskismo, cómo también se puede enlazar con la militancia. Si no fuese por la militancia, yo no estaría acá presente, no hubiese venido a las interescuelas y no estaría en este momento en esta mesa, en esta presentación de un libro. Y quería preguntar a la mesa y a los colegas que están acá, que formaron parte del libro, si tienen una historia propia de militancia, ya sea en el trotskismo o cualquier otro tipo de militancia política. Y también quería preguntarles si ven cómo es, si llega a ser así, cómo esa militancia los influyó en su labor como historiadores. Hacemos, no, sí. Tomaron nota acá, expositores. El que quiere tirar segundo. Franco. Yo quería preguntar, no leí el libro todavía, tampoco no lo leí, pero quería preguntar si le dan, qué relevancia le dan, digamos, sobre todo después de la década del 90, si le dan relevancia a esta identidad de izquierda, ¿no? Que tan fuerte que decimos, ¿no? Que tiene la Argentina, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, ¿no? Como ven ahí si se produce alguna modificación en la cultura de la izquierda, digamos, sobre todo más cómo el trotskismo, digamos, cómo se formó en esta diáspora, esta oposición al estalinismo, digamos, como la caída de esa figura, ¿no? De la URSS, si produce ahí una transformación. ¿Quién más? Una curiosidad. No he visto ni siquiera el índice, así que bueno, tengo curiosidad al respecto. Las referencias, si hay alguna referencia al trotskismo armado. El trotskismo armado, la relación con Cuba, Guevara y él, sobre todo por la presencia fuerte de Mandel en Cuba sosteniendo el debate económico junto a Che contra la línea de Calanto y compañía, me resulta particularmente, por eso me parece uno de los debates político y económico más profundo en el campo del socialismo, tendiente a pensar que es eso que ni Marx se anima a aventurarse, y cómo sería una sociedad socialista desarrollada. ¿Alguno más? Podemos hacer respuesta después. Sí. No, pero bueno. Empiezo yo con alguna cosita. Bueno, empiezo por el final, por la última. Con respecto a la lucha armada, bueno, compañero del trotskismo armado, nosotros ese término no lo usamos, pero sí, mucho, porque justamente
nosotros dijimos antes que si bien cada capítulo no responde a una coyuntura, sino que tratamos de que los subejes, subtramas, etcétera, tengan una radiante temática. Sí, como dijimos antes, tratamos de, a partir de distintos tópicos o de distintos debates, comprender los distintos momentos históricos. Y así como nombramos, bueno, la emergencia y el peso que tuvo el peronismo en el movimiento obrero, que es un debate insoslayable dentro del trotskismo, problemáticas de género, de la mujer, etcétera, cómo van pegando, atravesando, cómo se van resignificando. La deriva armada de determinadas organizaciones del campo revolucionario es un tema muy presente. Es más, diría, contrariamente a lo que se cree, es un tema presente incluso con preexistencia de la Revolución Cubana. Claro que sí, creo que se podría llegar a suponer. Obviamente, la Revolución Cubana, el castrogarismo, como se lo quiera llamar, como paradigma, desde ya que atraviesa los debates de todo el campo de la izquierda latinoamericana, no solo argentina, y desde ya que hay distintos grupos, distintas rupturas, distintas decisiones o movimientos de nuevo tipo que se formaron al calor y al reflejo de eso. Pero, por ejemplo, no es tan claro que en el trotskismo uno pueda decir, bueno, a partir de la Revolución Cubana es que se explica determinada decisión o determinado grupo concreto. Por ejemplo, en el socialismo, esto se ve mucho más en algún punto. O incluso en el Partido Comunista con ciertas propuestas de índole intelectual, editorial, etc. En el caso del trotskismo, esa discusión incluso ya es preexistente. En muchos aspectos, o coexiste en algunos momentos. Por poner, sin entrar en un terreno muy ultrapuntual, porque yo empezaría con los estudios de caso, justamente, pero, a ver, terreno puntual. El morenismo, que tiene un debate, quizás el más conocido, que es el debate que da lugar a la decisión del PRT, PRT la verdad, PRT el combatiente, tiene debates preexistentes fuertes alrededor de la lucha armada. El posadismo tiene debates relativos a la lucha armada, qué pasa con Guatemala, ¿sí? Qué pasa con determinadas guerrillas. Bueno, los afluentes de política obrera demuestran también que están atravesados también por esas discusiones. Y lo otro que, bueno, incluso ahí quiero agudizar o complejizar un poco más el concepto. Incluso, y eso lo presentamos, lo discutimos, también es un error de presentar, creo un error conceptual, de presentar el concepto de lucha armada como sinónimo de un aparato político armado, o de lo que nosotros, por ejemplo, en el campo de historia llamamos normalmente organizaciones político-militares, y que erróneamente, informalmente, se llama guerrilla. Digo, la lucha armada atraviesa al trotskismo, la atraviesa a la izquierda, de múltiples formas. Ejemplo concreto. Cuando en el marco de, por ejemplo, la autodenominada Revolución Argentina, la dictadura del 66, el Onganiato, etc., el PRT utilizaba un concepto, el PRT unificado, que era resistencia técnica parcial. En la huelga se iba con armamentos, había una política que se llamaba política armada, por ejemplo, para repeler carneros en el marco de un conflicto. Hay un conflicto muy emblemático, por ejemplo, que es un hito dentro de la historia del PRT, que es el conflicto portuario de Buenos Aires del año 66. Ese conflicto es un mojón, porque, por ejemplo, bueno, eso está desarrollado en el libro. Es un mojón porque, por ejemplo, más allá del marco del auge de la dictadura de Onganía, ¿no? El momento más represivo, después el otro se empieza a languidecer, pero el momento más represivo, más fuerte de la dictadura de Onganía, no solamente bueno, la huelga en sí mismo, el trabajo con los estibadores, etcétera, 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 sino también toda una política sistemática por parte, sobre todo del PRT y en menor medida del político obrero, pequeño todavía en el 66, para evitar la existencia de rompehuelgas. Y eso es toda una política que era caracterizada como una política armada, porque bueno, a veces se le pedía por la buena, pero a veces no tanto. Se diría coloquialmente, sabemos dónde vivís. Que formaba parte del repertorio organizacional. Doy otro ejemplo para no aburrir. Cuando el PCT, en el año finales del 73 y a principios del 74, a partir de la
radical ofensiva de la AAA, voladura de locales, etcétera, 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 ya habiendo tenido una legalidad, una visibilidad como organización, decide la defensa armada de los locales. Es una organización legal, no es una organización armada, pero los locales los defiende por la vía armada. Con todas las contradicciones que eso genera, y lo cuentan algunos testimonios, nos generó un montón de problemas, porque te toca a la policía, no lo puedes sacar a ti. O le toca a los fachos, sí, para que le vas a pedir la identificación, eso es lo mismo. Entonces, digo, todo eso es lucha armada, o entre muchas comillas, lucha armada. Por eso digo, claro, no tanto en cuanto a derivas que han mutado desde una estructura bolchevique tradicional hacia un paradigma de organización político-militar, que quizás las hubo. A ver, la política, la deriva del ERP no la tocamos, pero porque consideramos que eso, incluso con los propios reacomodamientos y demás, una vez roto el PRT combatiente, es ajeno ya a esta tradición, ¿no? O a esta identidad, que es el trotskismo. De hecho, el propio ERP se autodetermina por fuera de esa tradición, más allá de que, bueno, y ahí está lo que hablábamos antes, todo lo complejo, más allá de que el secretariado de la Corte Internacional lo consideró durante mucho tiempo su sección oficial. El secretario de Corte Unificada apoyó la lucha armada en países latinoamericanos. Bueno, todas las discusiones, en algún punto de vista está. Con respecto a lo que planteó el compañero, y le voy a dejar a Arnaldo de los 90, más porque lo vivió. Con respecto a lo que planteó el compañero, sin entrar en detalle, que además sería aburridísimo, sí hablamos no solamente como con experiencia académica, sino con distintas experiencias y vivencias militantes, y incluyendo obviamente en la propia corriente. Y yo estoy convencido de que es fundamental, y eso también yo diría, no sé, a ver, quizás sería injusto decir un rasgo distintivo, porque quizás eso supone un cierto prejuicio o un cierto desconocimiento de qué pasa en otras expresiones. Pero sí creo que es un rasgo fundamental del trotskismo, por lo menos lo fue en muchas épocas, por lo menos yo lo experimenté así, la importancia de la formación del militante y cómo, por lo menos, ahí lo digo así título personal y creo que Hernán va a coincidir, cómo hay una cuestión dialéctica de retroalimentación entre lo que fue la formación militante, la formación académica y cómo eso permite entender mejor una cosa con la otra. Yo no tengo dudas de que eso fue un rasgo fundamental o es un rasgo fundamental. Entonces sí, no pueden no influir, no sobre la labor de historiadores, todo un montón de cosas, pero digo, y eso, hay testimonios. Cuando yo, por ejemplo, abordo como un aspecto identitario el internacionalismo, y sí, yo recogí testimonios y ahí ya hablo incluso fuera del mundo académico, testimonios de, los obreros de los equipos de las células partidarias nos reclamaban discutir qué estaba pasando afuera. Lo digo como un ejemplo de una formación en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Una formación. No sé si está en el libro, no recuerdo ahora, pero digo, yo relevé, por ejemplo, escuelas de cuadros, por ejemplo, la corriente morenista de los años 60 y 70, y aparece estudiar Piaget. ¿Sí? Hay una, no lo digo desde un punto de vista ni narcisista, ni academicista, lo digo desde un punto de vista de que hay una relación permanente de las esferas formativas, etc. Hay ciertas discusiones, eso se fue perdiendo un poco, no me animaría a dar un final, pero sí, yo creo que sí. La pregunta de, ahora retomo lo de Martín también, la pregunta del compañero respecto de la influencia, cómo el libro se lleva con ese momento clave que es para la historia, no solo del trotskismo, la historia de la izquierda conjunta y la historia del siglo XX, que es la caída del muro, el derrumbe de la Unión Soviética, etc. Está presente en la introducción, creo que no podíamos no decir algo dijimos, creo que dijimos alguna cosa interesante en la introducción sobre eso, pero no tuvo un capítulo específico que yo creo que es muy difícil de escribir, porque además es una historia en presente, porque todavía se está construyendo, ¿no? El balance de lo que pasó. Y yo creo que el trotskismo tiene obviamente mucho ahí, ¿no? Muy largo de explicar, porque fue precisamente una corriente que alertó desde el momento vivo, ¿no? De que
cosas estaban saliendo de un modo inesperado, ¿no? Por lo menos desde el año 24, 25, entonces desde allí en adelante, bueno, el trotskismo está muy vinculado, ¿no? Enormemente vinculado a un balance de lo que ocurrió con la Revolución Rusa y bueno, además, digámoslo, en eso, por eso es tan importante el trotskismo, el estudio del trotskismo. Hablando incluso de una idea de contrarrevolución, ¿no? Un régimen termidoriano que había evolucionado a contrarrevolución. Bueno, eso creo que merece un libro entero, un libro que debe escribirse, que bueno, se han escrito, ¿no? Por supuesto, se están escribiendo cosas. Pero no mereció, no mereció un capítulo específico por esto que decimos. No es que se nos acabó la gasolina en los periodos recientes, pero quisimos aportar en donde el nivel de investigación, el nivel de desarrollo desde el punto de vista historiográfico mejor nos parapetaba y bueno, dejar, porque también hay otros, no voy a hacer propaganda en contra, pero hay otros pequeños fenómenos, no pequeños, grandes fenómenos de los últimos tiempos que nos hubiera gustado también meter algún capítulo, ¿no? Vamos a decirlo. Por ejemplo, el problema de los movimientos desocupados es un tema central, ¿no? Hay mucho para todo el fenómeno de desocupación estructural. Bueno, está planteado en el capítulo sobre Salón, ¿no? Es el impacto del menemismo, la desindustrialización, muy importante para nuestro trotskismo, porque debilita al sujeto, ¿no? A su sujeto. Entonces, hay una reflexión, pero no sobre todo lo que tiene que ver, otra vez, sí está analizada en la introducción, es una introducción larga, pero eso ameritaría también, ¿no? Un capítulo específico sobre las distintas formas de comprender y intervenir frente al fenómeno de los desocupados, el movimiento de desocupación, clase obrera, ¿no? Todo eso, otra vez, juntamos elementos para hacer, quizá eventualmente dentro de un tiempo, un segundo tomo, pero son algunos de los huecos, ¿no? Y bueno, respecto a lo que planteaba el compañero, bueno, un poco en la misma línea de Martín, el libro, esto vale para un libro, para una historia del trotskismo o para cualquier tipo de historia. Yo vengo haciendo historia de izquierda hace unos 35 años y hice de otras corrientes. Y hice sobre historia del comunismo, sobre historia del socialismo, en menor medida sobre el anarquismo. Uno tiene que tener, en primer lugar, algún tipo de empatía con el objeto que está construyendo, ¿no? Yo en ese sentido me declaro abiertamente no objetivo. Yo estoy de un lado y reconstruyo desde ahí. Por otra parte es bastante obvio porque fui de izquierda desde los 15 años, milité y bueno, y algunos de los temas que aparecen en el libro me evocan mi propia experiencia, ¿no? La caída de la dictadura, de la generación de la caída de la dictadura, de la experiencia de construcción de un trotskismo fuerte en los años 80, que fue fuerte, pero que estalló, ¿no? Y llevamos, cuando miró Juan Pablo, llevamos esa carga, incluso traumática, y todo eso afecta a la reconstrucción, lógicamente. Entonces yo creo que en la subjetividad, bueno, ahí sí no quiero que cada uno de los dos tiene que hablar por carrera, sé que sintonizamos en eso. Yo diría que hay empatía, también hay voluntad crítica, es decir, de ejercer una reflexión lo más rigurosa posible que apunta a la objetividad, que tenga esa empatía, ¿no? Como decía Benjamin, para que los muertos no vuelvan para que las víctimas no vuelvan a ser otra vez víctimas de la historia. Pero una perspectiva crítica. Ahora, una perspectiva crítica que al mismo tiempo no es una perspectiva desapegada, ¿no? Una historia de una perspectiva renegada, ¿sí? Acá se evita eso. No es que se evita, no lo somos. Nos parece que es interesante hacer buena historia, buena historiografía desde el punto de vista científico, académico, pero en realidad queremos hacer buena historia con el no secreto objetivo de que esto ayude a las nuevas generaciones de militantes y explotados a hacer las cosas mejor de como se hicieron y lograr el objetivo de tirar abajo este orden social aberrante, repugnante que se va a llevar al género humano a la catástrofe, al medio ambiente, etcétera, si no se lo derriba, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente siempre queremos con cada cosa que escribimos que ayude a un proceso de reflexión conforme a ese objetivo último,
Entonces sí, es un libro, en ese sentido, lo que decía también Alejandro, tiene un contenido político. En mi caso personal, sí, la historia del trotskismo es mi historia, estoy muy joven, y yo creo que me ayudó a ver algunas cosas, posiblemente, seguramente esa participación no me permitió ver otras, pero creo que la experiencia práctica de militancia es una cosa que recomendaría a cualquier historiador social, político, cultural, cualquiera. En mi caso me construyó todo por supuesto, una cosmovisión, una visión del mundo, de la realidad, de compromiso, que fue, creo que la historia, lo que ocurrió con muchos, con la mayoría de nosotros, ¿no? Que en su inmensa mayoría no son renegados, pero sí que no han, en muchos casos no militan, pero que seguramente están esperando un momento nuevo para que quizás esas historias, esas experiencias se retomen en artefactos mejores y más efectivos para, bueno, lo que queremos, hacer la revolución y triunfar. Me parece que las palabras dan para cierre. No sé si alguien tiene pero parece que está. No, pero ahí con todo, no, le agradecemos a todo el que